Hola maestra, buenas tardes. Mi nombre es Diego Benjamín Juárez Flores y yo le voy a explicar transferencia de calor mediante absorción de calor. Bueno, como podemos definir primeramente, vamos a definir primeramente qué es la absorción de calor. Y bueno, vamos a definir la absorción de calor como un proceso mediante el cual un cuerpo absorbe energía que otro cuerpo a mayor temperatura le cede, sin tener necesariamente que variar la temperatura de este último. Bueno, ¿cómo podemos definir? Pues bueno, ya definimos esa parte de qué es la absorción de calor. Entonces ahora simplemente vamos a empezar a realizar el experimento pertinente para poder explicar un poco mejor qué es la absorción de calor. Bueno, ya una vez explicado eso, que es absorción de calor, pues vamos a empezar a hacer el experimento. Ahorita ya se reventó el primer globo con aire, pero bueno, este es el segundo globo. El segundo globo tiene agua. Vamos a acercarlo a la luz, a la vela, y aquí podemos ver que no se poncha a pesar de que sí estuvo cerca del contacto, o sí estuvo en contacto con la vela y en contacto con el calor. Entonces, el primer globo, por ende, va a explotar, porque en primero la presión que tiene dentro del gas, más recordemos que la capacidad la capacidad calorífica del caucho es de 0.13, entonces, la vela sobrepasa esa temperatura, a la cual podemos decir que sobrepasa el límite de capacidad calorífica del caucho y explota el globo. Entonces, podemos decir que parte de lo que se ve afectado nuestro experimento es también por la capacidad calorífica. Pero vamos a ver por qué no se ponchó el globo con agua. Pues simplemente eso tiene una razón pues algo lógica y podemos llegar a decir que um, podemos llegar a decir qué fue lo que sucedió. Que por ejemplo el fuego de la vela sabemos que emite una gran cantidad de energía térmica, ¿vale? Como sabemos la capacidad térmica de ciertos materiales varía, entonces algunos materiales van a tener más capacidad térmica de poder resistir la energía que irradia la vela, y hay otros que no la van a poder resistir tanto. Y bueno, por ejemplo, el caucho del globo estaba en tensión por el aire que en su interior echamos e inflamos y acelerarlo a la llama acumula más calor del que puede soportar. También sabemos que la capacidad calorífica del caucho, como lo dijimos anteriormente, es de 0.13. Bueno, entonces continuamos con la explicación. Y bueno, podemos decir que cuando llega a su límite, el caucho se deforma y el globo estalla. Y bueno, ahora vamos a explicar por qué razón el globo con agua no explotó. Entonces, por ejemplo, el agua interior en el globo absorbe gran parte de la energía que irradia la vela. Entonces, lo que está haciendo es haciendo un equilibrio de energías o equilibrio de temperaturas. Y este equilibrio de temperaturas, como sabemos que está robando la temperatura del caucho y la está absorbiendo el agua y está empezando a calentar el agua. Por esa razón podemos decir que no explota el globo completo, bueno, no explota el globo, porque estamos está empezando a absorber la energía del caucho, y así por esa misma razón es por la que el globo no explota. Y como la agua requiere mucho más energía para alcanzar altas temperaturas, eh, mantiene refrigerado el caucho por mucho tiempo. Entonces podríamos estar así hasta llegar a la temperatura de que el agua ya empezó a recibir energía, y posiblemente tarde un poco más de tiempo para poder reventar el caucho, porque más o menos la ebullición del agua a nivel de mar es de 100 grados centígrados. Entonces, pues tendría que pasar de esos 100 grados centígrados para que pueda haber algún estallido del corcho del globo. Y bueno,
también sabemos que así como este experimento es absorción de calor. Entonces, aquí, ¿qué pasó? El caucho eh, emitió y bueno, como sabemos, hizo la absorción de calor o estamos haciendo nosotros un experimento por absorción de calor. Y como realmente lo definimos al principio, aquí lo que hizo el agua fue absorber la energía de otro cuerpo y pues que menor temperatura tiene, en este caso pues el, el caucho del globo y pues sabemos que el agua tiene una mayor temperatura. Ahora vamos a explicar nuestra maestría. Y bueno, ahorita vamos a exponer, bueno, qué es la transferencia de calor. Y pues la transferencia de calor vamos a definirla como un fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calorífica de un medio a otro. Y por ejemplo, esto ocurre cuando dos sistemas que encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto mayor de la temperatura al del menor hasta alcanzar un equilibrio térmico entre las dos. Entonces podemos decir que el proceso de transferencia de calor es inevitable, no se le puede frenar aunque ralentizable, se puede desacelerar. Y bueno, como sabemos, hay tres tipos de transferencias de calor. En este caso, vamos a explicar el primero, que es la conducción. Y la conducción se le llama transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con el otro. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que ocurre en todos los estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, y aparte sin transferencia de materia entre cuerpos. Por ejemplo, aquí un ejemplo muy visto puede ser las estufas eh, que ocupamos para la cocción de alimentos. Por ejemplo, abajo tenemos la parrilla y está en contacto directo con el fuego y está nuestro sartén. Y el sartén calienta nuestra comida. Ahí estamos haciendo una transferencia de calor. ¿Por qué? Porque no está en contacto directo con el fuego, sino hay una plataforma de por medio, la cual está haciendo que traspase el calor y está llegando hacia nuestros alimentos para poderlos cocinar. Es la convección. Convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos de un fluido, que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo de un espacio de donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, sea gaseoso o líquido. Por ejemplo, aquí podemos llegar a definirlo como por ejemplo, aquí podemos llegar a definirlo como cuando se mezclan dos líquidos. El de mayor temperatura transfiere calor al otro. Y por ejemplo, aquí podríamos verlo en la leche y con el café, ¿no? Cuando hacemos café con leche, que el café por lo regular está hirviendo y le aventamos, no sé, tantita leche para enfriarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se transfiere la temperatura de un calor a otro hasta que llega a un equilibrio de temperatura. Y bueno, el tercero es la radiación. Este es el último tipo de transferencia de calor. Es también el único que puede darse en ausencia de contacto. Este es muy importante. Y por ende también es un medio físico o sea, en el vacío. Un ejemplo de la radiación puede darse a través del aire o incluso en el vacío. Ah, por ejemplo, un ejemplo muy dado a esto puede ser cuando calentamos nuestras manos en una fogata. Ahí no estamos en contacto directo con el fuego, y ni tenemos una plataforma debajo que nos caliente, sino solamente la radiación que provoca la llama del calor, la radiación, perdón, que provoca la llama es la que nos está manteniendo un poco, calientes nuestras manos, ¿no? Cuando eh, tenemos frío. U otro ejemplo es cuando recibimos la radiación del sol. Cuando estamos mucho tiempo parados en el sol, de repente empezamos a sentir que nos está quemando. Pues ahí esa es la transferencia de calor por radiación. Ese es otro de los ejemplos un poco más comunes.
Y bueno, también como sabemos, así como hay transferencias de calor, también hay aislantes y barreras de calor. Por ejemplo, los aislantes nos sirven para mantener estable la temperatura de algo. Por ejemplo, como lo hemos estado viendo en las clases, un aislante puede ser, no sé, fibra de vidrio para mantener la temperatura de un proceso o de un horno. Eso es lo que usan. Y también como por ejemplo las barreras de radiación pueden ser, pues son las barreras que no permiten que pase la radiación que está recibiendo de un lugar al otro y entonces mantiene ese aislante de calor también. Un aislante de calor puede ser mantenerlo y también repeler. O sea, es cualquiera de las dos. Y también, como sabemos, también hay unidades de medidas de transferencia de calor, como por ejemplo pueden ser las kilocalorías, los joules y demás. Y bueno, de mi parte es todo, más aparte viendo el experimento que vimos al principio y ahorita complementándolo con este tipo de información, podemos llegar a decir que pues nosotros nuestro experimento lo basamos en la absorción de calor, que puede llegar a ser, pues sí, la absorción de calor es un proceso mediante el cual se absorbe energía. Bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias.